Hoy te platicaré del plagio de una fiscal por parte de la familia. A solo 3 días de haber sido asignada al municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero, una fiscal fue sacada por la fuerza por al menos 2 decenas de hombres armados quienes se la llevaron con rumbo desconocido. Este hecho ocurre en el mismo municipio donde hace 8 meses 50 delincuentes irrumpieron en la cárcel local y se llevaron a un hombre que estaba detenido. Ambos hechos, la del fiscal y la del detenido, han sido atribuidos al mismo grupo delictivo. En este video te platicaré del secuestro de la fiscal y del operativo implementado con el objetivo de lograr su rescate. Bienvenidos, el Caporal del 22 de agosto. Comenzamos. Presuntos integrantes de la familia michoacana se llevaron por la fuerza a una fiscal en el estado de Guerrero. Sí, lo estamos analizando. Es más, está ya haciendo un trabajo de investigación sobre eso. Sí, pero no ocultamos nada. Acabas de escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador hablar sobre este hecho durante la conferencia matutina de esta misma mañana, pero permíteme ir por partes. Primero, quiero platicar la importancia de este cargo público, una fiscal. Cuando alguien es detenido, seguramente sabes que el acusado tiene un abogado defensor, tiene derecho a un abogado defensor para que lo acompañen a lo largo de todo el proceso judicial. Pero por su parte, el gobierno tiene su propio abogado. Un abogado defensor o cuyo trabajo es reunir y presentar pruebas ante un juez, todas las pruebas necesarias para demostrar la culpabilidad de un acusado. Es este fiscal el que litiga en contra del detenido con el objetivo de que se haga justicia en beneficio de la ciudadanía, en beneficio de México, de lo que el gobierno representa. Bueno, pues ayer fue privada de la libertad esta fiscal. Te muestro la ficha de búsqueda dada a conocer por las autoridades del estado de Guerrero. Estás viendo en pantalla a Patricia Jacqueline González Salgado, titular de la agencia del Ministerio Público del Fuero Común de Coyuca de Catalán en el estado de Guerrero. Según han informado las autoridades estatales, alrededor de 20 hombres con armas largas y cortas llegaron en al menos 10 vehículos a las instalaciones del Ministerio Público, entraron a esas instalaciones, desarmaron a todos los agentes de la policía ministerial que allí estaban y se llevaron por la fuerza a la fiscal a bordo de un vehículo. Todo esto a plena luz del día. Este secuestro fue confirmado ayer mismo por el vicefiscal de investigación de la Fiscalía Estatal, Gabriel Alejandro Hernández. Aproximadamente a las 13 horas del día de hoy ingresaron 20 sujetos armados, mismos que despojaron y desarmaron a la guardia que teníamos ahí de la Policía de Investigación Ministerial. Privaron de la libertad al agente titular del Ministerio Público de esa región y hasta este momento no conocemos su paradero. La Fiscalía ya inició la carpeta de investigación correspondiente. Aunque el reporte oficial no incluyó la identificación de los delincuentes, de manera extraoficial las autoridades han asegurado que los plagiarios son integrantes de la familia michoacana. En este caso ocurre algo que llama mucho la atención. Jacqueline González tenía apenas 3 días asignada en Coyuca de Catalán. Ella había llegado al distrito de Bravos en Chilpancingo, venía de allí y justo antes había estado en Iguala, pero en Coyuca de Catalán tenía apenas 3 días laborando cuando fue privada de la libertad. Este caso se suma a una oleada de acontecimientos de inseguridad que han puesto al gobierno de la morenista Evelyn Salgado bajo los reflectores. Alcaldes acusados de ligas con la delincuencia organizada, acusaciones de los alcaldes al gobierno estatal de ligas con la delincuencia organizada, movilización de personas presumiblemente en defensa de la delincuencia organizada, acusaciones de ligas con la delincuencia organizada por todos lados, más enfrentamientos, extorsiones, cobro de piso y recientemente un concierto de Belinda opacado por bombas encontradas en la sede estatal del PRI junto al escenario donde horas después se presentó la cantante. Tantas cosas que el gobierno del estado ha iniciado una campaña en defensa de la imagen de la gobernadora.
Gracias, Así es, mi gracias. gobernadora, recibiendo el apoyo de tu pueblo Muchas que gracias. te quiere y que te ama. Muchas Fuerte. gracias. Gracias. Adelante, vamos a adelante. todas y a todos. Órale. Que vivan las mujeres y que viva Guerrero. Que viva Evelyn. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Besos. Apenas la semana pasada, la tarde del lunes 14 de agosto, en medio de tantos hechos violentos, la gobernadora acudió a Palacio Nacional para reunirse en privado con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Estás viendo en pantalla imágenes de esta reunión, en donde, según dijo la mandataria, atendió temas importantes. Y un día después estuvo presente en la conferencia matutina, aunque hablando de manera pública, sobre el Programa Nacional de Reconstrucción en Patrimonios Culturales. Sobre el reciente secuestro de la fiscal, el gobierno del estado no se ha pronunciado, salvo por la Fiscalía General del Estado de Guerrero, que informó que fue realizado un operativo de búsqueda a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas para dar con el paradero de la funcionaria. Un operativo por tierra, por aire, en donde participan elementos de la Policía Investigadora Ministerial, del Ejército, de la Guardia Nacional, incluso de la Policía Estatal. Iniciamos también ya los operativos de búsqueda de manera coordinada entre Policía de Investigación Ministerial y la Secretaría de la Defensa Nacional, y en estos momentos precisamente se encuentran haciendo recorridos para dar con el paradero pronto y oportuno de nuestra compañera. Permíteme mostrarte la ubicación del lugar en cuestión, Coyuca de Catalán, lo estás viendo en pantalla. Aquí, en este lugar, el pasado 7 de diciembre del 2022, más de 50 hombres armados de la familia michoacana irrumpieron en la cárcel local, desarmaron a los custodios, sacaron de su celda a Samuel Ávila, alias El Vago, acusado de ser integrante del grupo de los tequileros, y 5 días después de ese rescate, o presunto rescate, Samuel Ávila fue encontrado sin vida en el municipio de Tlapehuala. También aquí en Coyuca de Catalán, pero en la comunidad de El Durazno, en diciembre del año pasado, hombres armados de la familia michoacana llegaron a invitar a los pobladores a una reunión, y los habitantes que acudieron al llamado fueron recibidos a tiros por el grupo delictivo que convocó a la reunión. Justo sobre este tema te traje este video a este canal, te lo muestro en pantalla, te voy a dejar la liga en la descripción de en el comentario fijado de esta transmisión por si quieres los detalles. Este es el municipio de Coyuca de Catalán, un lugar, como puedes notar, muy difícil, en donde hasta una fiscal ha sido privada de la libertad. Sobre este tema, esta misma mañana fue abordado el presidente de la República. Te muestro su respuesta completa, no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte, y regreso con una serie de apuntes, una serie de comentarios para quienes están en vivo. Muchas gracias.